Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. La necesidad de mostrar que el feminismo es una perspectiva central para la generación de condiciones sociales superadoras trae consigo la necesidad de modificar la manera de introducir instancias de transmisión de conocimiento. Economía feminita. Bienvenidos, amigues, capítulo 22 de Femirulas. Hoy traemos un capítulo diferente, distinto al resto. Este episodio se estrena el día 27 de agosto del 2020, día en que la radio tradicional cumple 100 años. Mini lección de historia de los medios, un 27 de agosto, desde la terraza del Coliseo, se produjo una de las primeras transmisiones de radio de la historia. A quienes estaban en aquella terraza se los conoce como los locos de la azotea. Otra linda casualidad que nuestro capítulo sea el número 22. Hay un debate eterno, desde hace algunos años, de si la radio va a dejar de existir en algún momento, y en mi humilde opinión, eso no va a suceder nunca. Sin embargo, lo que sí sucedió y sucede es que se reinventa. Nacen nuevas formas de comunicación, de difusión, nuevos formatos y nuevas formas de consumir también. Por ejemplo, los podcasts. Este capítulo 22 lo titulamos Comunicación Feminista y está hecho en colaboración con otras compañeras que forman parte del mundo del podcast. El episodio lo abre Guachas, un podcast integrado por Lía Copelo, Natalia Ribeiro, Catalina Cifuentes y Valeria Zarra. Valeria charló con nosotras y hablamos sobre el surgimiento del podcast, cómo mutaron desde un programa de radio hacia un podcast y qué beneficios se encuentran en este nuevo formato. Seguimos con Mujeres que no fueron tapa y una entrevista a Lala Pasquinelli, su creadora. Con Lala charlamos sobre la necesidad de hablar de mujeres que estén fuera de los estereotipos y sobre cómo eso se transforma en el motor para el nacimiento de Mujeres que no fueron tapa. Hablamos sobre cómo disminuir la violencia de género en los medios y cómo opera el machismo y el patriarcado en la comunicación hegemónica. Por último, finalizamos con Concha Podcast y la voz de Dalia Walker, que integra el proyecto junto con Laura Pasalacqua y Jimena Outeiro. Dalia nos cuenta sobre el surgimiento de Concha y sobre lo que implica la comunicación autogestiva. Estoy muy contenta de darles la bienvenida al capítulo 22 de Femirulas, Comunicación Feminista. Se cumplen los 100 años de la radio y qué mejor forma que honrarlos a través de nuevas formas de comunicación que surgieron justamente gracias a la existencia de la radio. Sin más preámbulos y teniendo en cuenta la fuente de transformación que es la comunicación y todos los proyectos que se encuadran en ella, le preguntamos a Valeria Zarra del podcast Guachas cómo fue que surgió la idea. Guachas arrancó en 2015 como una búsqueda de un grupo de amigas ante un contenido que faltaba. Un contenido cotidiano, si se quiere, ¿no? De una charla que puedes estar teniendo con una amiga, con una hermana, con una vecina. Y bueno, y de repente surgió el espacio en la radio y esa idea se adaptó a la radio. Y creo que también eso está bueno porque ahora también, bueno, ya mudamos de la radio al podcast y del podcast ahora a YouTube. Y creemos que la idea funciona bien en todas las plataformas y sin embargo dentro de la herramienta del podcast es en la que todavía nos sentimos más cómodas. Me parece que el kit de la cuestión que nos traen las chicas de Guachas es sumamente rico e importante y creo que va a traspasar todo el capítulo de hoy. El espacio de la comunicación como un espacio de búsqueda y de encontrarse con un otro que está pasando lo mismo que une, ¿no? Lo mismo que yo. La comunicación y el espacio de la radio que siempre se relacionó con la compañía, con un lugar de encuentro. Creo que nos pasó a todos quienes fuimos escuchantes de radio antes
y ahora también, aunque muchos mezclamos, ¿no?, el mundo radio y el mundo podcast, que encontramos en esas voces una compañía durante nuestras tareas, nuestro día a día. Y creo que eso es un poco lo que nos dicen las chicas de Guachas y también lo que transmiten en su podcast, ¿no? Que sumado a lo que hablaban, sumado a que hablan a un público que estaba buscando esa empatía, esa búsqueda que no encontraban en otro lugar, que es la del compañero feminista, ¿no? Que no venía teniendo lugar y representación en los medios masivos de comunicación y que creo que hoy es algo que va abriéndose camino. Incluso esto también que comentaba ella de cómo te permite tal vez jugar un poco más, creo que eso también se relaciona mucho a veces en la mente, en el imaginario colectivo con la radio, que es un lugar muy estructurado y tal vez un podcast un lugar en el que puedes escuchar cualquier cosa. Creo que la radio fue mutando, de repente, bueno, llegó la FM, hay un montón de programas que ya no son tan estructurados, obvio, pero siguen siendo como ciertas temáticas tal vez muy actuales, como que las formas de consumir también van cambiando y uno no tiene ganas de escuchar cualquier cosa tal vez. Uno ahora quiere escuchar lo que quiere escuchar en el momento que lo quiere escuchar. Entonces de ahí también el podcast abre una puerta gigantesca. Aparte me atrevo a decir que acá las Femirulas, hablo por todas, si alguna discrepa me corrige, somos como medio nostálgicas de la radio y tenemos como ese apego y ese amor al medio en el que, bueno, nosotras al menos nos educamos, digamos. Pero el podcast es como un aliado genial en estos momentos donde la escucha es a demanda. Como decía Nati, cambiaron las formas de recibir los contenidos y la gente que está del otro lado ahora busca estas nuevas formas de escucha que son claves. A Valeria le consultamos también qué beneficios cree que trae el podcast entonces en comparación con la radio tradicional. A nosotras al principio como que nos costaba un poco abandonar la radio en vivo, estábamos como muy nostálgicas de eso, y la verdad es que en el podcast encontramos un gran aliado, pero un aliado de verdad, no un machirulo encubierto, y la verdad es que te permite jugar más con los sonidos, con los efectos, como por ahí a crear más ambientes. Por ahí la radio en vivo es como, bueno, está pasando esto y de repente te fuiste por las ramas porque se creó una energía buenísima y terminaste en esa. En cambio el podcast es como mucho más ordenado y eso también te permite jugar de otro modo con los sonidos y mismo con el espacio, con las ideas, con todo. Así que nada, la radio en vivo fue nuestro primer amor, pero en el podcast encontramos un gran amigo. Acá retomo esto que nombraba antes, ¿no? Más allá de un consumo de medios, creo que tiene que ver con todo un cambio sociológico de cómo las personas consumimos cosas que queremos, como dije antes, en el momento que queremos. Y creo que lo que tiene la radio tradicional es que también muchas veces vas a escuchar algo que tal vez ni te interesa o que incluso ni siquiera estás de acuerdo. Yo soy un bicho de radio todavía y me levanto como una señora y pongo la radio cuando me levanto y sin embargo millones de veces escucho cosas que hasta ni siquiera me interesan o de repente está, no sé, la columna de espectáculos que te cuenta sobre Pampita y su pelea con Sarasa y no te interesa la realidad. O sea, si vos te pones a hilar ahí, si yo puedo elegir lo que puedo escuchar y ahí me voy a poner un podcast, por ejemplo. No sé si son cosas que sean comparables al 100%, para nada. O sea, creo que nacieron tal vez desde un mismo lugar y tienen una esencia parecida, pero justamente son diferentes formas de consumir en diferentes momentos, con diferentes estados de ánimo. O sea, no me gusta tratarlos como lo mismo porque siento que son súper diferentes en un montón de cosas. Y no solo por esto de la escucha a demanda o porque sean diferentes cosas que creo que hay que resaltar, que el podcast y la radio no es lo mismo. Tal vez el podcast es un producto de audio que surgió en base a la radio porque existió primero la radio, pero que es otra cosa, es otro mundo, creo yo. Y como decía Valeria, no solo te permite jugar con efectos, sonidos, espacios, te permite generar contenidos que tal vez en la radio no son aceptados porque es una escucha más tradicional. El podcast es otro mundo, te da como una amplitud para generar contenido que la radio no te lo da. La radio un poco te pone un freno. En cambio, en el podcast, cualquier cosa que te imagines, lo vas a poder hacer. Y creo que estos horizontes tan amplios que te propone el podcast, recién ahora se están empezando a indagar en nuestro país y me parece que es súper interesante.
Muchas veces en Femirulas terminamos hablando sobre la irrupción del feminismo en los medios hegemónicos y cómo ese feminismo viene a replantear cosas que vemos y cómo esas cosas que vemos constituyen después nuestros pensamientos y nuestros códigos. ¿Por qué hay mujeres que ocupan las tapas de las revistas y otras no? ¿Por qué esas mujeres que sí aparecen y que sí pueden ser mostradas, entre comillas, tienen características en común? Lala Pasquinelli es artista visual, activista, comunicadora, escritora y fundadora de Mujeres que no fueron tapa. Y acá voy a meter un tinte de opinión, pero realmente si todavía no conocen el proyecto, los invito a que busquen a Mujeres que no fueron tapa, porque su trabajo es muy bueno y es muy necesario de problematizar y sobre todo de visibilizar, porque creo justamente que ese es el problema de los mensajes de los medios hegemónicos. Muchas veces son súper explícitos y súper visibles, pero muchas veces encubren violencia simbólica y mensajes ocultos que sin darnos cuenta los decodificamos igual y se meten entonces en nuestros pensamientos, en nuestros códigos de conducta, en nuestras lógicas. Algunos no son tan fáciles de visibilizar. ¿Cómo surge Mujeres que no fueron tapa? Le preguntamos a Lala y nos contaba esto. Mujeres que no fueron tapa en formato podcast surgió hace 3 años. En 2017 la idea era, hablar y conversar con mujeres que se hayan construido a sí mismas, que hayan construido su identidad, su hacer por fuera de los estereotipos. Y un día me hacen una nota en una radio y conozco a una chica que es Natalia Carcavalo. Quedamos para seguir charlando porque como empezamos a charlar y la conversación fluía muchísimo, quedamos para charlar, nos juntamos y en una me pregunta: ¿y a vos qué te gustaría hacer? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer para Mujeres que no fueron tapa? Y yo hacía mucho tiempo que quería hacer un podcast y entonces le dije y me dijo: bueno, yo tengo una plataforma donde podrías grabar. Y y así surgió. Y cuando la conocí a Valeria Kechichian, que es una activista por el deporte y la transformación social, feminista, argentina, pero que vive en España, dije, ella es la persona con la que me gustaría empezar el podcast, y grabé con ella y así salió el primer podcast. Me voy a poner en modo cursi, pero cada vez me sorprendo más de las ansias de transformación que tenemos las feministas. O sea, donde haya un bache del Estado, donde haya discriminación, donde haya homofobia, poca difusión de las problemáticas, poca difusión de vivencias por fuera de los estereotipos, como decía Lala, ahí es donde nos metemos y ahí es donde queremos aportar nuestro granito de arena. Y cada uno ve una problemática diferente, o sea, me lo imagino como si todos vamos atacando con lanzas desde diferentes ángulos al gran monstruo que es el patriarcado, y me parece espléndido porque justamente creo que eso es lo enriquecedor, ¿no? Como cada uno poder tener una mirada diferente y un aporte diferente de la misma problemática. Además, yo insisto mucho con esto de los mensajes que a veces están ocultos, porque muchas veces, incluso en publicaciones que hacen desde Mujeres que no fueron tapa en la cuenta de Instagram, de repente son cosas que vos decís: ¿esto cómo puede haber salido en una tapa de revista? ¿Cómo nadie lo vio? ¿Cómo pasó en un editor? ¿Cómo pasó un fotógrafo? ¿Cómo pasó toda la gente que forma parte de una cadena del armado de una tapa y nadie vio la violencia que tiene esa tapa? Pero violencia simbólica, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Entonces es como ver eso y de repente que la cabeza te haga un clic y entender que eso ya no puede hacerse más. Es parte de la irrupción del feminismo en los medios, es parte de la perspectiva de género y es parte de cuando te dicen hay cosas que no se pueden hacer más. Y no, hay cosas que no se pueden hacer más porque entendimos que estaban mal. Hay un aspecto igual con respecto a eso, que es que nosotros creemos que hay como toda una cadena de mando en donde una persona te lo autoriza para que otra persona te lo autorice y como que 20 millones de personas ven el contenido y le dan el ok y lo suben. Pero ahora, con la digitalización y con toda la tecnología y todos los avances, a veces no pasa eso. Y eso es lo que se hablaba también con el escándalo que hubo hace poco de la tira cómica del chiste, que no me acuerdo quién es el humorista que lo hizo, que era extremadamente machirulo, arcaico, parecía de otra época.
que lo que pasa es eso, es que a veces le llega un PDF y vos tal vez no lo miraste y lo subiste, y así con esa irresponsabilidad de no mirar y no chequear el contenido, salen a la luz estas cosas. Pero creo que justamente con todo este avance tecnológico, muchas veces ya no está más ese control que tal vez sí había antes con las cosas analógicas. Entonces hay que estar el triple de atentos y de atentas con las cosas que se publican. Y también hay algo que capaz nosotras no terminamos de identificar, pero que me parece que es bastante importante resaltar, que es que el podcast sigue siendo de nicho, mal que nos pese. Las tapas estas de las que habla Nati, súper hegemónicas, que buscan como siempre cumplir con un patrón de estética, y estos editores arcaicos y medios arcaicos, sigue siendo la norma, mal que nos pese. Entonces, capaz, a veces uno cae en el error de creer que lo que uno consume es lo que está consumiendo todo el mundo, y lamentablemente no es así. Tal cual, tal cual. Estaba pensando lo mismo, de cómo a veces uno se pone en su propia burbuja feminista, con amigas que piensan como vos, con parejas que piensan como vos, con un círculo social que más o menos piensa como vos, y empezás a pensar que esto de repente ya no puede estar más, y ¡pum!, te clavan una tapa de revista Gente horrible, que no la puedes creer. Y bueno, en realidad es parte de eso, porque no solo el podcast sigue de nicho, incluso gran parte del feminismo sigue siendo de nicho, la perspectiva de género no es masiva todavía. Y de hecho fue otra de las cosas que charlamos con Lala. ¿Cuál era, en su opinión, lo que había que incorporar de forma urgente para disminuir la violencia de género en los medios de comunicación? En cuanto a las estrategias a incorporar para disminuir la violencia de género en los medios, necesitamos que se aplique la ley de violencia contra las mujeres, que tiene varios artículos que hablan de la violencia mediática y la violencia simbólica. O sea, esas violencias están enunciadas en la ley, pero bueno, si la ley no se aplica, si no hay un organismo que tenga facultades sancionatorias sobre los medios de comunicación, obligándolos a dar de baja contenidos, a pagar multas, a pedir disculpas, a darle lugar a la contraopinión o contenidos de otro tipo en los medios, yo creo que no va a pasar nada. Eso por un lado. Después, la perspectiva de género y muchísimas más mujeres en los medios de comunicación con perspectiva de género, porque sabemos perfectamente que la sola existencia de mujeres no garantiza absolutamente para nada. Digo, si bien puede traer como consecuencia la posibilidad de que se compartan experiencias, etcétera, el solo hecho de que haya mujeres en los medios no garantiza de ninguna manera que haya más igualdad, que haya menos violencia, ni nada de eso. Entonces creo que sí, la aplicación de la ley, que hoy es poesía, y la incorporación de muchas mujeres a los medios de comunicación. O sea, no se trata de tener una editora de género, como sucede, por ejemplo, en algunos periódicos, que realmente se terminan viendo muy expuestas porque justamente terminan siendo utilizadas para legitimar la violencia simbólica que ejerce el diario, que se puede escudar atrás de la idea de que tienen una editora de género, lo cual es lamentable, ¿no? O sea, termina siendo más parte del problema que de la solución, y porque en definitiva esas son las líneas editoriales de los medios. Entonces, tener una editora de género no va a cambiar la línea editorial del medio, va a hacer que algunas cosas sean un poquito más sutiles. Lamentablemente esto que nos comenta Lala no es nuevo para nada. Salta otra vez la ficha de leyes que, aún estando aprobadas, sigue sin aplicarse. Ya vimos un montón a lo largo de los distintos capítulos de Femirulas. En este caso, la ley de violencia contra las mujeres, que, como bien nos decía Lala, regula la violencia mediática y la violencia simbólica, pero otras de las tantas que queda en poesía, como nos decía ella, en un hermoso texto que no está más que cajoneado. Por otro lado, esto que nos comentaba sobre las diferencias entre lo que implica tener mujeres trabajando en medios y medios que trabajen con perspectiva de género. No es lo mismo, y es fundamental que interpretemos esto, y caemos así en otra problemática más. Estamos como en una mamusca de desgracias, como siempre en Femirulas, la de los medios que se creen progre por sumar editoras de género. Acá quiero dar una opinión que pueden coincidir o no, pero me pasa que cuando veo esto, como que automáticamente me vienen a la mente las grandes corpos estilo, no sé, McDonald's, por ejemplo, queriendo cubrir como cupos de personas y buscando como, bueno, persona con discapacidad, persona afro, persona
trans, como si fuera un checklist que tienen que cumplir cuando realmente esto no responde a un laburo con perspectiva de género, con todo lo que eso implica, porque es clave entender que trabajar con perspectiva de género no es completar un listado, es una decisión que es política, es militante, es activista, es ideológica y va mucho más allá y, como decía Lala, no hace más que perpetrar y legitimar la violencia simbólica. En Femirulas hemos dicho muchas veces esto, ¿no? De cómo la presencia, la mera presencia de una mujer no garantiza absolutamente nada. Y escuchando a Lala se me ocurrió, por ejemplo, no sé si vieron, esto es súper actual, hace poco se estrenó en Canal 13 un programa que se llama Mujeres, ¿no? A la tarde. Bueno, buenísimo, hacemos un programa que se llama Mujeres, genial. La escenografía es una cocina, empezamos por ahí. Abre un tema de Arjona, o sea, todo, ¿viste cuando decís, vos me estás jodiendo, queremos entrar y entramos como el orto? Es como, de repente es eso, bueno, pongo Mujeres en la tarde y de repente todo sigue siendo súper patriarcal y súper machista. No tengo nada contra esas mujeres, ¿no? Pero estoy problematizando un poco esto. O incluso se me ocurrió otro ejemplo más. Bueno, estamos en cuarentena, entonces estoy viendo un poco más la televisión de aire. Cuando surgió todo esto de la tapa de Gente, que tiene que ver mucho con esta violencia simbólica que estamos hablando de las tapas, en las que hablaron del cuerpo de la hija de Máxima y hablaron de su peso, como si eso importara. Y llevaron a algunas activistas a la televisión a que den su opinión. Y vos decís, bueno, buenísimo. De repente hay activistas por la diversidad corporal hablando en televisión. Punto para el feminismo y la perspectiva de género. Pero ¿qué pasa? Las hacían discutir en el programa de este chico Nicolás Magaldi con todas sus panelistas rubias, flacas y hermosas. Y la piba estaba ahí, intentando batallar, intentando hablar al respecto, nadie la dejaba hablar, le hablaban encima, y encima de todo, las pibas le decían, bueno, pero las chicas flacas también sufren un montón. No, amiga, o sea, de verdad yo penalizaría con una multa, con un día de cárcel eso, ¿entendés? Eso ya no podés decirlo. Vos no podés tener tan poca conciencia del privilegio. Entonces ahí es como que te agarra, ¿viste? De repente crees que está re bueno porque hay un activista por la diversidad corporal hablando en un programa de aire, en un horario re piola, pero tiene que estar batallando contra un ejército de gente que no tiene idea de la real problemática que hay. Ahí me pasa un poco que me surge como esta pregunta medio del huevo y la gallina, ¿no? Porque por un lado uno dice, ¿qué onda? ¿Es la decisión del medio de generar todos estos contenidos de mierda? Porque digamos las cosas como son, o sea, ¿es una decisión del medio o es un público del otro lado que también elige consumir eso? Porque me parece que ese vínculo, ese ida y vuelta, es igual de preocupante desde ambos lados. O sea, pasó también en esta semana, así sumergiéndonos en los cholulajes en cuarentena, ¿no? Cecilia Roth en Revista Gente. Hablemos un poco de eso. O sea, había comentarios diciendo que tuvo que saltar ella a decir que la photoshopearon tanto que parecía Dolores Fonsi. Entonces, eso es violencia simbólica también. Y está bueno como que llamemos a las cosas por su nombre porque si no, seguimos cometiendo y perpetrando todos estos errores constantemente. Totalmente, Iro, lo que decís, y sumando un poco y reafirmando esto de que es como un círculo vicioso, ¿no? Programas que proponen y público que ve. También este componente ideológico político que bien nombrabas antes y que en este programa Mujeres se vio totalmente. Digo, llevaron de entrevistado a La Nata. Decime qué puede La Nata hablar de un programa de mujeres donde se sentó y empezó a decir, me gusta arreglarme y capaz que soy medio puto. O sea, ¿qué puede decir ese hombre? O sea, ¿qué tipo de contenido puede generar ese programa que supuestamente está, ya desde vamos, la idea es malísima, orientado a un público de mujeres? ¿Y qué puede aportar La Nata ahí? O sea, ¿qué tipo de construcción de contenido semántica importante va a aportar La Nata misma? Y creo que aparte con ese invitado ya podemos ver el perfil político ideológico de estas mujeres, ¿no? Se va cayendo de maduro el machismo que hay en los medios tradicionales de comunicación y justamente hablamos sobre esto también. Ya que estábamos en un capítulo de podcast, radio, con Lala hablamos si ella creía que el ambiente del podcast es menos machista que la radio o los medios tradicionales. Creo que lo que tiene el ambiente del podcast es que es más democrático en términos de que casi cualquiera podemos hacer un podcast. El tema es después, bueno, cuáles son las usinas de podcast que más se escuchan, cuáles son los podcasteros que más se escuchan, y ahí yo creo que
digamos, como lógica natural del sistema, se sigue escuchando lo hegemónico, se siguen escuchando sobre los temas, en la generalidad de los temas, las voces de los varones. O sea, me parece que hay algo interesante que pasa en el podcast, que es el podcast feminista, que ahí encontramos un lugar y un tipo de contenidos, pero la verdad que es bastante triste también, en el sentido de que, bueno, las mujeres en el podcast podemos hablar de feminismo y si no, hablaremos de, no sé, los temas que hablan las mujeres, ¿no? Digo, no es el podcast sobre economía que hace una economista el más escuchado, ni el podcast, bueno, no sé, sobre política que hace una mina tampoco es el más escuchado. Digo, me parece que se reproducen al final del día muchas de las lógicas que rigen a la sociedad, ¿no? Pero sí que, bueno, hemos encontrado por la simpleza quizás en la producción y en la circulación que da el podcast, a diferencia de lo que son los medios hegemónicos sí, los medios hegemónicos, hemos encontrado un lugar para producir nuestros contenidos que bueno, que quizás era mucho más difícil cuando no existía el podcast, porque quizás acceder a un espacio en una radio, necesitabas generar sponsors y demás, y ahora, digamos, casi se puede hacer un podcast con cero plata. Es sumamente interesante lo que nos trae sobre la mesa siempre la atinada Lala Pasquinelli, lo tenemos que decir, que la democratización en términos de acceso a la realización y la simpleza de producción y circulación de los podcasts no necesariamente implica una equidad en el impacto o la llegada de esas mismas producciones, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? Y tiene que ver mucho, y acá hago un link con las producciones culturales y artísticas que siempre solemos debatir acá en Femirulas, con que nuestros gustos están total y completamente amoldados y adaptados a la cultura a la que estamos inmersos, ¿no? Y este impacto, sin darnos cuenta, esta cultura que nos va formando, nos va moldeando qué cosas escuchamos y cuáles son nuestros intereses, ¿no? A qué le damos nuestra atención y a quiénes consideramos voces de autoridad o no. Y no digo que sea algo que pase con todas las referentas con las que estamos hablando hoy, pero a nivel general creo que es un poco lo que estábamos debatiendo acá y lo que Lala nos dice, ¿no? Es efectiva e injustamente así. Los más escuchados, las más escuchadas son producciones que se amoldan a, digamos, una heteronorma, y al final del día estos siguen siendo patrones patriarcales que también son, aunque es muy difícil que puedan representar una real equidad, ¿no? Son y siguen siendo lo que ocupan los lugares de poder, los lugares de autoridad. Digo, he visto noticieros conducidos por 2 hombres, pero no por 2 mujeres, y menos aún con mujeres con perspectiva de género, ¿no? O programas y noticieros conducidos y ejecutados por integrantes de los colectivos LGTBIQ+, ¿no? Algo de esto de la la repartición de los lugares de poder que todavía cuesta y molesta. Si no, vamos y le preguntamos a Provolini y su escandalosa reacción cuando se enteró de esta nueva normativa en equidad de género en los trabajos, ¿no? Me parece que es algo que todavía molesta y por lo que aún estos programas con los que estamos hablando hoy merecen ponerlos sobre la mesa, darles visibilidad y circulación para que esto se pueda subsanar. Bueno, en este espacio en el que cada capítulo nos permitimos el tiempo de reflexionar acerca de producciones artísticas, sobre todo de cine y series, pues Dictadura de la Jefa, me parece importante aclarar en este capítulo que justamente estamos hablando de comunicación, el por qué y qué vamos a estar hablando hoy, ¿no? En realidad esta preponderancia del audiovisual es, además de ser un gusto personal, porque sin ver películas no podría vivir, sinceramente, es porque realmente creo que las producciones audiovisuales tienen un poder democratizador de llegada, ¿no? O sea, como todo requiere ciertos requisitos, tenés que tener una conexión a internet, tenés que tener un aparato del cual podés ver y demás, pero una vez saldado eso, son las expresiones más democratizadoras a nivel federal y digo mundial también, ¿no? Está buenísimo ir a un museo, ir al teatro, son experiencias geniales y no las estoy subestimando en lo absoluto. Pero ahora, digamos, en pandemia todavía queda más en evidencia que es muy difícil poder acceder a esas producciones. Digo, una persona que está en Jujuy, en Mendoza, o alguien que quiere ver una exposición que está en el MoMA de Nueva York, si no estás ahí, no podés. En cambio, la película la podés saldar a pasar de las distancias, ¿no? Las películas, las series y demás. Entonces, bueno, quería dejarlo en claro porque siempre hacemos hincapié en eso, y también sobre todo en los libros, ¿no? Que en líneas generales también son de bastante fácil acceso. Así que bueno, una vez aclarado esto,
en este capítulo vamos a profundizar y vamos a estar hablando un poquito de la noción y en la militancia de la comunicación, ¿no? Y traigo para que podamos debatir algunas producciones que en mi caso personal me acercaron y me enamoraron al mundo del periodismo y que me hicieron dar cuenta del poder de la comunicación. Y eso es lo que quiero que veamos hoy con estas producciones de las cuales vamos a hablar. Así que bueno, voy a hacer como un pantallazo muy general porque en algunos capítulos vengo media triste porque no consigo mucha información y demás, pero en este la verdad que fue una cantidad de producciones recontra copadas, pero bueno, hice una selección y después las demás van a quedar en redes. Así que bueno, voy a empezar hablando de algunas películas que están basadas en hechos reales y que muestran la importancia del periodismo, ¿no? Y del periodismo de investigación sobre todo. Y voy a empezar por una peli más vieja, que es de 1976, que se llama Todos los hombres del presidente, que está protagonizada por dos jovencísimos, Robert Redford y Dustin Hoffman, así que la van a pasar bien mirándolos en sus inicios en la actuación. Y la película lo que muestra es estos dos reporteros del Washington Post que investigan sobre el escándalo de Watergate. Si alguien no sabe qué fue el escándalo de Watergate, fue uno de los escándalos políticos más importantes de Estados Unidos y a nivel mundial, de corrupción, de manejo de irresponsabilidades, de toda la historia de la política mundial, podríamos decir. Sabemos que Estados Unidos hace de su historia como la hegemonía de la historia mundial. Así que bueno, es gracias a esta investigación de estos periodistas que salió esto a la luz y que Nixon quedó catapultado de la vida política. Así que miren la importancia de la investigación periodística, ¿no? Siguiendo ese caso, también hay una película del 2008 que se llama Frost versus Nixon, que lo que retoma es una serie de entrevistas que Nixon dio en 4 oportunidades, una entrevista dividida en 4 partes, que se hizo en 1977 y en la cual habían llegado a un pacto de no preguntar ciertas cosas, pero que en el momento de estar al aire el periodista las preguntó igual. Entonces, lo que pone un poco en cuestión esto que fue también un escándalo mediático terrible por aquellos años, además de lograr el film logra una tensión que vos decís como, ¿qué va a pasar? ¿Va a responder? ¿No va a responder? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Va a decir la verdad o no? Pone sobre la mesa la cuestión sobre la ética periodística, ¿no? La ética de dos formas. De acuerdo a los arreglos previos que haces con el entrevistado o de acuerdo al compromiso de comunicar. Digo, estábamos hablando acá de vidas, la guerra de Vietnam, o sea, había un montón de cosas en el medio que era importante de comunicar. Y por último, una película un poco más actual, 2015, Spotlight, es una película que lo que muestra es la investigación que llevó a cabo el periódico Boston Globe, que se llamó con la película Spotlight, que desenmascaró el escándalo que la Iglesia Católica de Massachusetts ocultó en un número importante de abusos sexuales. Es una historia bastante fuerte, la investigación es real, la pueden buscar, y que gracias a esta investigación y el libro que publicaron estos periodistas ganaron el premio Pulitzer en el 2003. Así que imagínense la importancia que tuvo. Después, voy a ir pasando rapidito como para que no abrumar con tanta data, pero que me parecía importante traer, también basada en hechos reales, una película brasilera llamada Radio Favela, que lo que muestra es una radio pirata que surgió en Belo Horizonte en los años 80, que lo que hacía era comunicar por gente de la favela los problemas de la favela para la gente de la favela. Todo ese poder de comunicación que de repente tomaron los mismos protagonistas, a la policía y al gobierno de Belo Horizonte no le cayó muy bien, así que sufrieron como persecuciones, los buscaron para poder cerrar la emisora y demás, y lo que muestra la película es, si bien está ficcionalizada, es un poco la historia de esta radio que es sumamente interesante. Así que nada, le vamos a dejar todo ahí en redes. Y por último, en esta serie de películas basadas en hechos reales, esta que es una anécdota que me parece algo que no nombramos, pero que es muy interesante, que pasó en el mundo radial. Es una película que se llama La noche que aterrorizó a América, es de 1975, y lo que cuenta es la famosísima, y lo que relata, y pone en imágenes, la famosísima anécdota del radioteatro que Orson Welles narró en 1938, donde él estaba narrando su novela La Guerra de los Mundos, pero la gente se lo creyó tanto que creyeron literalmente que había una invasión extraterrestre acá en la Tierra, y bueno, fue también terrible, la gente asustada se fue a esconder. Bueno, fue realmente catastrófico. Así que nada, lo que muestra es un poco esa anécdota que recorre a nivel mundial la historia de la radio. Nombro nada más, así como al pasar, series y películas con una mirada de corte más feminista de las mujeres y dentro de los medios de comunicación, que es The Morning Show, es una serie buenísima de Apple TV, protagonizada por Jennifer Aniston.
Bombshell, película que estuvo nominada al Oscar, que lo que muestra es un poco este movimiento Me Too que surgió primero en Hollywood, pero que después se fue trasladando a los demás ámbitos de la televisión y los medios de comunicación. Y Mad Men, que es una serie también excelente, que con el personaje de Peggy lo que hace es mostrar la lucha de esta mujer por en la redacción de una revista en la década de los 60-70, ¿no? Y por último, como para cerrar un poco las producciones a hablar hoy, debatir y que después vamos a dejar en redes, no quería dejar de traer aunque sea algunas producciones que hablen de nuestra propia comunicación y periodismo, ¿no? En este caso queda un poco más relegado el mundo del éter, ¿no? Y de la radio y demás, pero que es importante traer a colación. Primero que nada, es un documental del año 1998 que se llamó Tinta Roja, que lo que hace es mostrar, y un poco lo recordaba cuando Nati hablaba del escándalo de las tapas y demás, porque lo que hizo este documental fueron los primeros en mostrar el proceso de creación de una noticia, desde que se encuentra un suceso hasta cómo se trata y hasta cómo sale en la tapa. ¿Y en quién se va a basar este documental? En el sensacionalista diario Crónica. O sea, si hoy hablamos de los graphs de Crónica y de los titulares, bueno, en el diario lo mismo, así que lo que hace esta película, Tinta Roja se llama, es hacer ese recorrido, ¿no? Otro fundamental que no puede faltar para hablar de periodismo acá en Argentina es Rodolfo Walsh. Y hay una película que se llama P4R más Operación Walsh, es de 1999, es una película de Gustavo Gordillo, y lo que hace es recorrer un poco esta figura del periodista militante que Walsh supo encarnar, ¿no? Es de conocimiento público lo que fue su impronta, lo que fue esto de narrar las crónicas desde la militancia más acérrima, ¿no? Y bueno, el final trágico, pobre que tuvo e injusto, que bueno, hasta el día de hoy lo seguimos recordando y se sigue reivindicando. Así que muy interesante ese documental también. Y por último, acá hago como una pequeña autorreferencia, pero que también es importante, que es el periodismo y la comunicación cultural, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que hablan de las producciones culturales? ¿Desde qué mirada, no? Siempre tenemos al crítico snob que le encanta desprestigiar todo lo que los artistas hacen, y tenemos quienes tienen ganas de divulgar y difundir las producciones que tanto cuestan, ¿no? Y en este aspecto, una película del año 2014 que se llama El Crítico, está protagonizada por Rafael Spregelburg, y es interesantísimo el juego que hace, porque Spregelburg hace de un crítico que realiza comentarios de películas, de producciones y demás, pero que él cuando las piensa en francés. Como lo que hace es tratar de criticar y poner al descubierto esta idea de el crítico que se la sabe todas y que entonces siempre hay algo que a la película le falta y que siempre hay algo que tienen que mejorar, y que esta cosa que no se ponen a pensar ni el gasto de producción, ni lo que a esa persona le costó, ni lo que en realidad trataban de hacer. O sea, hay un montón de aspectos que dejan de lado, sino que lo piensan desde la élite de lo artístico, ¿no? Por eso este crítico piensa en francés, escribe en castellano y siempre tiene esta mirada hiperpedante. O sea, el personaje de Spregelburg lo terminas odiando, pero la película es muy buena porque muestra eso y tiene como ahí ya una historia de amor con Dolores Fonsi, que nada, es muy muy graciosa, así que nada, búsquenlas. Le dejamos en redes estas y más producciones para que sigamos pensando el mundo de la comunicación y el aporte del feminismo. Para cerrar este capítulo de Comunicación Feminista, participa uno de los podcasts más escuchados de Argentina, Concha Podcast. Hablamos con una de sus integrantes, Dalia Walker, para que nos cuente su historia. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Dalia Walker, creadora de Tienda Fe y una de las voces de Concha Podcast. Bueno, ¿cómo surge Concha Podcast? La verdad, de la nada. Teníamos, en ese momento los podcasts casi no existían. Prácticamente no existían, por lo menos en Argentina. Ahora todo el mundo tiene un podcast. En ese momento no se sabía ni lo que era un podcast, y la idea fue como compartir un poco las cosas que hablábamos con las chicas en los bares. Íbamos a bares y siempre había alguien que se quedaba escuchando lo que hablábamos, y nos pareció que eran temas que daban para que salgan a la luz. Y hablando por WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp entre las tres, yo dije como, chicas, ¿hacemos un podcast que hable de las cosas de las mujeres, de lo que hablamos? Y las chicas sin pensar me dijeron, sí, obvio, a full. Y así fue, medio como una cosa que se tiró al aire y prendió. Y nos generó un poco de resistencia reunirnos, ponerle el nombre y todo eso, pero al final
Grabamos el primer episodio y nos divertimos tanto que dijimos, esto es genial, tenemos que hacerlo. Creo que está muy piola esto que nos comenta Dalia, porque coincide un poco con lo que nos decía Vale de Guachas, ¿no? Que capaz parece así como que el podcast, este proyecto en el caso de Concha, surge de la nada, como dice ella, en forma espontánea, improvisada, pero también hay una necesidad y hay un público del otro lado que está esperando escuchar este contenido. Que puede ser comunicación feminista como la del título de nuestro capítulo de hoy, desde distintos ángulos. Puede ser desde el lado político, desde el lado académico, desde el lado militante o desde el lado del humor, pero lo importante es que la comunicación que se haga sea con perspectiva de género. Entonces me parece que, aunque haya salido de la nada, como dice ella, había un vacío y había un espacio que de alguna manera no estaba siendo cubierto como debería cubrirse, o como nos decía Vale, que había un faltante y una necesidad de escucha del otro lado, y así es como empiezan a surgir todo este tipo de contenidos. Como les comentaba cuando presenté a Dalia y a Concha Podcast, es uno de los podcasts que más escucha la gente de Argentina. Y es 100% independiente y autogestivo, por lo cual es algo para celebrar, es algo para destacar. Y con Dalia hablamos sobre cuáles ella creía que eran los pros y contras de la comunicación autogestiva. Somos uno de los podcasts más escuchados del país, es cierto, desde que salimos, hace 2 años que estamos en el top 10 de Spotify. Cuando dejamos de subir episodios, como cada 1 o 2 semanas, caemos un poco al puesto tipo 5 o 6, y después cuando hay episodios nuevos generalmente estamos en el 1 o el 2. Y para nosotras esto es una satisfacción total, no, estamos sorprendidísimas porque realmente es algo que empezamos a hacer independientemente y por amor, y no pensamos jamás que iba a pasar algo así. La verdad es que lo hicimos porque nos divertía y de pronto se transformó en algo enorme, nos superó ampliamente el podcast. Pero nosotros lo vivimos con mucha felicidad y creemos que es algo también que nos excede a nosotras en el sentido de que bueno, fue algo que queríamos hacer y que hicimos, y que la gente lo recibió demasiado con los brazos abiertos, como algo de esa frase que dice right place, right time, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Creo que eso fue lo que pasó con Concha Podcast. Y con respecto a la comunicación autogestiva, la verdad es que nosotras estuvimos con algunas marcas hablando algunas cosas, con empresas privadas también como Spotify, y en el fondo nos dimos cuenta de que preferimos ser nosotras 3, sacar los capítulos cuando se nos canta, cuando podemos, pagarnos el estudio, que es económico, o en la pandemia, durante la cuarentena, nos compramos unos micrófonos. No es nuestro trabajo, lo hacemos con placer y lo hacemos cuando queremos, así que para nosotros ser autogestivas es lo mejor. Acá me parece genial recordar que las 3 son productoras, que las 3 tienen conocimientos, que probablemente sea por eso que le vaya tan bien a Concha Podcast y que esté en el puesto número 1 de escuchas de los podcasts de Spotify Argentina. Y justamente esto es lo que quiero destacar, que tiene que ver también con la democratización de la producción de contenido que mencionaba Lala hace un rato. Y es que acá hubo formación, hay conocimientos del tema y del ambiente, hay cierto poder adquisitivo como para poder comprar micrófonos o tener una computadora o básicamente acceso a internet, que es lo mismo que nos pasa a nosotras como Femirulas, que somos un podcast autogestivo, que nos bancamos nuestro espacio con nuestra plata, con nuestro tiempo y poniéndole nosotras el cuerpo a lo que hacemos, y que lamentablemente es un privilegio y no debería serlo. Y acá recae siempre lo mismo de ¿hasta dónde llega esta democratización de voces? Llega hasta el que tiene la guita para pagar los gastos de lo que produce. Y me parece importante resaltar esto, sobre todo cuando hablamos de producciones autogestivas y de qué tan real es esa democratización de la producción de los contenidos que se da. Y sabés que pienso también que, como siempre, lo autogestivo para la gente, para la sociedad o para lo hegemónico, es como una hippieada, ¿viste? Es como, sí, un par de hippies haciendo comunicación. Y la realidad es que tenés que tener guita para hacer eso, porque si no, no podés hacerlo. Ningún hippie que no puede hacer cualquiera un programa de radio, por ejemplo, un podcast autogestivo. Cuesta plata, cuesta tiempo, hay que tener disponibilidad. Por eso también a nosotras nos gusta hacernos cargo de los privilegios que sabemos que tenemos, que también tienen todas nuestras entrevistadas del día de hoy, que incluso con muchas hemos hablado sobre eso fuera del podcast también. Me parece también que algo que tiene Concha interesante para traer en este capítulo
es que hablar de Concha, nombrarla, hablar de Concha menstruante, Concha católica, como tienen sus podcasts, sus capítulos, no se puede hacer en radio tradicional hoy. Entonces puede estar muy deconstruida la radio, pero no puede hacerse en radio tradicional todavía. Creo que está bueno siempre hacer el ejercicio de parar la pelota y cuestionar nuestros privilegios, porque es, como decía Juli y también Nati, lo que nos lleva hoy en día, por ejemplo, a nosotras estar haciendo Femirulas y a las compañeras que nos acompañaron durante este capítulo a hacer cada uno de sus podcasts. Sin embargo, también me parece que está bueno resaltar que, como también nos comentaba Dalia, hoy Concha es el podcast número 1 del país y eso me parece que no es casual. O sea, un manto de optimismo a toda esta realidad que nos toca vivir, que hay un podcast que se llama Concha, que hace comunicación feminista y que hoy en día es el número 1. Eso es un montón. Llegamos al final del capítulo 22, Comunicación Feminista, y como siempre tuvimos una consigna en @femirulas, pero en este caso quisimos relacionarla bien con el capítulo de hoy y poder seguir conociendo, además de los podcasts que formaron parte de este capítulo, más podcasts, porque este universo es gigantesco y una de las cosas buenas que tiene, a diferencia de la radio, es que nadie compite entre sí porque tenés 24 horas para escuchar los podcasts que quieras. Esa es una característica que no salió en el programa, pero creo que es una de las mejores. Por eso este universo es tan colaborativo. La consigna era, si tuvieras que recomendarnos un podcast, ¿cuál sería y por qué? Vamos a escuchar las respuestas de nuestras entrevistadas antes de escuchar la de los oyentes, y Valeria Zarra de Guachas nos decía esto. Les sugerimos que escuchen estos dos podcasts. Uno es Las Raras, que es una serie de relatos de no ficción, y otro es Fausto, que es la historia de un crimen que ocurrió en México hace unos 30 años. Ambos están muy bien construidos y nos gustaron mucho, así que esperamos que les gusten nuestras recomendaciones. Lala Pasquinelli, de Mujeres que no fueron tapa, recomendaba esto. Recomendar un podcast. Qué difícil, porque va a quedar muy mal lo que voy a decir, pero no escucho mucho podcast, así como el podcast de tal. Sí escucho mucho podcast sobre temas que me interesan, entonces voy a buscar podcast de gente que me puede ampliar la visión, pero un podcast que me gusta y que sí suelo escuchar es el de Anfibia, el que hacen Leila y Julieta, que se llama La Caja de Pandora. Me gusta mucho, quizás por afinidad, por supuesto, pero bueno, es un muy lindo podcast y la forma en la que los temas son abordados y las voces que son convocadas, encuentro resonancia y me gusta escucharlos. Y después, bueno, podcast de feministas de otros países, no se me viene ninguno a la cabeza, no se me vienen los nombres, pero sí trato de escuchar podcast de compañeras de Latinoamérica, pues me parece que eso sí nos permite tener una visión de conjunto que es indispensable para entender los entramados, las lógicas del poder, del capitalismo, del colonialismo, ¿no? Cómo eso atraviesa todo el territorio latinoamericano y ahí hay una identidad común que me parece que es importante hacer visible. Y por último, Dalia Walker de Concha Podcast recomendó esto. Bueno, yo escucho dos podcasts que me gustan mucho. Escucho el podcast de Lu Gaitán, que es muy bueno, que se llama Lucía y sus gemelas. Es sobre astrología, pero no sobre astrología específicamente, sino astrología y brujas, astrología y la menstruación, astrología y el sexo. Es muy genial, Lu Gaitán, me encanta escucharla, es una querida amiga. Y también escucho mucho el podcast de Eva Espina, que también es una querida amiga, que es medium, y disfruto mucho de sus episodios. Eva es muy dulce y sabe muchísimo, es genial. El podcast se llama Psíquica. Ambos podcasts también son de mujeres, independientes, autogestivas. Y bueno, también les recomiendo mi otro podcast, que no es Concha Podcast, que es Bruja Moderna, que lo coproduje con Monoblog, que es la editorial de mi libro Bruja Moderna, del bestseller, y con Posta FM, que es una productora de podcast, y es muy, muy hermoso y está hecho con muchísimo amor. Esos son una tanda de podcasts brujiles que recomiendo a la comunidad.
Muy buenas las recomendaciones de nuestras invitadas y también, como siempre, nuestros oyentes nos hicieron sus recomendaciones. Hubo algunas más knack and pop, podríamos decir, y otras más internacionales. Dentro de las internacionales, un oyente nos recomienda The Love Doctor, que dice que está en inglés, pero se entiende y está muy piola porque habla de sexualidad abiertamente. También nos recomienda The Midnight Gospel, nos recomiendan The Duncan Trussell, Family Hour Podcast, muchas recomendaciones en inglés que están muy buenas. Yo personalmente no había escuchado ninguna, tengo que admitir. Ya viniendo más para este lado, nos recomiendan Deconstruides y la podcast. Abrazamos fuerte a esta persona porque recomienda podcast de la Red del Baído, que es nuestra querida red. Nos recomiendan también el podcast oficial de la serie de Euphoria y muchísimas recomendaciones que parece a propósito, pero de todos los podcasts que tuvimos invitadas en nuestro capítulo de hoy. Concha Podcast, Mujeres que no fueron tapa y Guachas. En mi caso particular me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo y si tengo que recomendar un podcast, va a sonar capaz medio chupamedia porque tengo que ir hacia nuestra querida Red del Baído y recomendar el podcast de Gus Casal y Gus Pecoraro, Puto Viejo. Geniales esas recomendaciones, todas las de nuestros oyentes y la tuya, Iro, también. Abrazamos a la Red del Baído. En mi caso particular, soy Rocío Rivera, acá la jefa, en Instagram, @lajefadelconurbano, y me fui un poco para atrás, hice un poco de nostalgia y recordé uno de los primeros podcasts de los cuales me enamoró y de los cuales abracé este nuevo formato, que es uno que se llama El Amor Después. Es un podcast conducido por Sabo, Nicolás Zamorano y Jessy Cole. Lo pueden encontrar en Spotify y la verdad que tiene reflexiones, invitadas muy interesantes. Así que nada, se los dejo. Y por último, no quería dejar de recomendar también uno muy tierno, muy lindo, pero también muy educativo. Yo aprendí un montón, por más que está orientado para niñas, yo aprendí un montón, lo voy a reconocer, que es el podcast de Antiprincesas, que va recorriendo la biografía de mujeres importantes para nuestra historia, ¿no? Yo, hola, siempre me olvido, soy Julieta Felici, acá locutorta. Yo voy a seguir un poco con la línea de la jefa de recomendar podcast para niñes. Es un podcast que se llama Mate Cocido, está hecho por estudiantes de comunicación, donde, por ejemplo, los primeros capítulos son sobre mujeres históricas y hablan de las abuelas de Plaza de Mayo, de Juana Zurduy, de María Elena Walsh, entre otros. Ahora estaban sacando uno sobre diferentes países y sus características, y tienen también un especial del Día de la Niñez. Me parece genial para salirnos un poco del entretenimiento tradicional de las niñez, que son los libros básicamente, e investigar si a ellas también les gusta el mundo del podcast. Espectacular, cierro la ronda aquí, @stanchinati. Debo confesar que me identifiqué con la respuesta de Lala porque no tengo un podcast predilecto que me encante, porque me gusta ir husmeando dependiendo del tema de cada podcast. Suelo hacer eso, busco un tema más que un podcast. Pero de todas formas tengo un par cuando me preguntas los que más me gustan. Se me ocurrió, ya que tuvimos a Dalia en este capítulo, recomendar uno de astrología, si hay alguien que le guste. Se llama Aprende Astrología, el podcast, y está muy bueno, y también está hecho por mujeres y es autogestivo. Y además me gusta mucho también Todo es Fake de Anfibia Podcast, me parece muy piola y repiensan un montón de cosas súper interesantes. De esta forma tienen podcast para escuchar para rato y pueden volver. Si se perdieron un nombre, vayan para atrás y lo vuelven a anotar, lo buscan. Está buenísimo bancar la comunicación autogestiva. Está buenísimo que podamos hablar de un montón de cosas. Y está buenísimo también que, como hicimos en Femirulas, repensemos los privilegios que tenemos y hagamos de alguna forma responsable comunicación feminista todos los días. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.